Las políticas económicas de Enrique Peña Nieto son culpables de la extrema pobreza que padecen 100 millones de mexicanos y la virtual desaparición de la clase media. Instituciones académicas de prestigio revelan que la desigualdad y la pobreza en México son más agudos de lo que indicaban las cifras oficiales y mucho más graves de lo que parece la cada día más inalcanzable seguridad social para el grueso de la población y lo complicado que resulta aspirar a una pensión digna para las personas en edad de retiro, no hacen sino agravar la situación que vive hoy el pueblo de México. De acuerdo a un estudio del investigador del Colegio de México, Julio Volvinic, la pobreza por ingresos en el país ya alcanzó más del 84.3% de la población. El documento sobre la pobreza y la estratificación social de México refleja el deterioro económico del país, debido a los altos índices de desempleo y subempleo y a la baja del poder adquisitivo de los salarios. Factores que hemos denunciado reiteradamente en este espacio como el gran fracaso del esquema neoliberal impuesto por los sucesivos gobiernos del PRI y del PAN. Por otra parte, el aumento de requisitos y la disminución de los montos de las pensiones sigue abriendo una brecha entre la seguridad social y la pobreza de quienes aspiran a jubilarse. De acuerdo a un estudio de la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián. Asimismo, por ejemplo, mientras que en el IMSS se establecía 60 años como edad de retiro, actualmente es de 65 años y el requisito mínimo de semanas cotizables para poderse pensionar incrementó de 500 a 1,250. En el pasado, los montos de pensiones incluían hasta 25 días de aguinaldo y el IMSS ofrecía un préstamo hasta por 3 meses sin intereses, todo lo cual se quedó desvanecido con las reformas impuestas por el gobierno federal. En contraste con este agravamiento de la pobreza en el país, la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos es cada día mayor, de acuerdo a un estudio de la desigualdad extrema en México y la concentración del poder económico y político que fue elaborado por el doctor en Economía de la Universidad de Harvard, Gerardo Esquivel Hernández. Las cifras del estudio ponen en evidencia que apenas el 1% de la población concentra el 43% de la riqueza del país. Es más, un reducido grupo de 16 mexicanos acumulan un monto superior a los 143,000 millones de dólares. Peor aún, el capital acumulado de 4 de esos millonarios, Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego, equivale al 10% del Producto Interno Bruto del país. Así, mientras que los ricos son cada vez más ricos, el número de los pobres en México es cada día mayor, pero además también son cada día más pobres. La pregunta obligada es, ¿qué hace el gobierno para impedir que siga creciendo esa brutal desigualdad entre unos pocos y la gran mayoría de los mexicanos? Todo lo contrario, el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa entregando los recursos naturales del país, como el petróleo, como la minería, a un reducido grupo de empresarios que tienen secuestrado tanto la economía nacional como los órganos de poder político.